Los psicólogos nos advierten que está creciendo en nuestras sociedades desarrolladas económicamente cada vez más el sentido, la sensación de la insatisfacción, lo que está provocando mayores tasas de depresiones, de suicidios, etc. Es curioso porque es cuando más recursos tenemos para sentirnos satisfechos, es decir, con nuestras necesidades cubiertas, suficientemente cubiertas, con nuestras metas suficientemente colmadas para poder gozar de la felicidad. Y sin embargo, cada vez más vemos que no es así. Que la sensación que se está extendiendo por nuestro mundo, primero este avanzado primer mundo, pero en general después en toda la Tierra, es que, por una parte, hay circunstancias de las cuales no queremos hacernos cargo, pero que sentimos como falta a derechos fundamentales, el hecho de la muerte, de la enfermedad, de la limitación, que son hechos de la vida, pero sin embargo ni los queremos afrontar directamente, ni tampoco los vemos como algo natural que hay que saber vivir, sino como un ataque a nuestra dignidad y por lo tanto algo que no se puede aceptar. Nada parece que nos sacia nuestra hambre profunda de esa felicidad, esa satisfacción, y por lo tanto aumenta en nosotros tres elementos, dicen los psicólogos, que son realmente patológicos y además hacen que nuestra vida no sea sana. Uno, la agresividad, porque se encuentra uno frustrado; otro, esa insatisfacción, frustración; y en tercer lugar, ese sentido de no vivir nuestra vida aquí y ahora en plenitud. Siempre estamos con la sensación de que si las circunstancias fueran distintas, viviríamos mejor. Si tuviésemos otros recursos, viviríamos más felices. Si resulta que estuviésemos en otras condiciones, verdaderamente podríamos empezar a vivir. Mientras tanto, sobrevivimos o malvivimos, o nos estamos así un poco arrastrando en la nostalgia sin mucho sentido. Y así se nos pasa la vida. Y te dicen los especialistas que para eso no son necesarios, para curar eso no hace falta a lo mejor muchas medicinas si no estamos en un grado patológico, sino simplemente lo más fundamental es cambiar de actitud. En primer lugar, reconocer lo positivo de la vida, lo que se tiene aquí y ahora. En segundo lugar, pues atreverse a afrontar y encontrar sentido y cómo vivir esas circunstancias limitantes, enfermedad, muerte, contratiempos que ofrece la vida, pero que forman parte de ella y que nos tienen que servir para hacernos crecer más y ser más solidarios. Después también fijarnos en los modelos de identificación, es decir, en aquellas personas que aún teniendo menos que nosotros, estando más limitadas que nosotros, teniendo más derecho a quejarse de nosotros, sin embargo encuentran una vida satisfactoria y feliz. No se trata de decir que, aquello de que en el país de los ciegos Estuerto es el rey, sino de preguntarnos qué hace que estas personas puedan ser felices y qué puedo aprender yo de sus modos y maneras de encontrar la felicidad y la plenitud. También ayuda, dicen, el ver los ejemplos del pasado. Nuestros antepasados, incluso muy cercanos, teniendo mucho menos, tenían unos ritmos vitales y una capacidad de satisfacción y una capacidad de resistencia ante las limitaciones y ante lo negativo que hoy nos parecen admirables. Cómo no caían más fácilmente en la depresión o en el suicidio, teniendo mucho menos que nosotros y siendo su vida más dura. Aprender también cómo vivían ellos. Y en cristiano, es curioso porque todo esto que nos dicen los psicólogos es lo que tradicionalmente se ha venido hablando como abandonarse en Dios, como una de las dimensiones más importantes de la espiritualidad cristiana. Claro, tú le dices a una persona, tienes que abandonarte en Dios, y te dice de todo. Te dice que eso es una imagen de Dios, un torturador de la gente, que eso es acostumbrarse a un nihilismo, a una falsa resignación, quitarse las ganas de luchar, que eso... No se trata de eso. Cuando leemos a los autores a través de tantos siglos y a través de tanta experiencia vivida, nos damos cuenta que nos están diciendo otra cosa muy distinta. En cierto modo, muy cerca de lo que están diciendo los psicólogos como estrategias sanas y sanantes, pero también metiendo la fuerza y la presencia de Dios en ello.
Por lo pronto te dicen, tienes que tener en cuenta que ese abandonarse en Dios significa el vivir el presente. Vivir el presente centrándote en lo positivo, no en lo negativo. Después también poder saber diferenciar entre lo que puede ser cambiado, y Dios te impulsa esa lucha para cambiar lo que puede ser cambiado y mejorar la vida. No se trata de una falsa resignación ni cruzarse de brazos ante el dolor propio y el ajeno, sino empezar un proceso de liberación, pero también teniendo en cuenta aquellos aspectos que no puedes cambiar, pero que sí lo puedes vivir de tal manera que verdaderamente te pueden hacer crecer. En tercer lugar, sabiendo que hay elementos que son de la vida, es cierto, es de la muerte, la limitación, pero de esta vida, no de toda vida, porque existe otra vida mejor, lo cual abre a la esperanza. Y sobre todo, saber que siempre puedes contar con Él. Si solamente contamos con nosotros, nos hundimos. Si contamos con los demás, nos pueden fallar. Pero aquello que decía el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque atraviese valles oscuros, no temo porque Él va conmigo. Su vara y su cayado me sosiegan. Esa confianza en que Dios está aquí por nosotros es el factor más sano, psicológica y espiritualmente, que podemos tener.